que él había tratado de buscar un momento para acercarse a mí, porque quería ser mi amigo, y yo no me había dado cuenta. Yo nada más lo conocía de tiempo, el pastor lo conocía así pues de lejecitos, lo saludaba y todo. Dijo, no, yo de hace tiempo yo quería que se diera una oportunidad como esta, de ser su amigo, de conocerlo, porque yo sé que Dios está haciendo cosas grandes con ustedes. Y le platicaba que estábamos predicando los últimos servicios del Espíritu Santo, que habían pasado cosas muy poderosas del Espíritu Santo, que había habido bautismo del Espíritu Santo, liberación. Y cuando yo le empiezo a platicar eso, me dice, en el culto pasado estaba llorando, dice, y 6 personas se pusieron a orar en lenguas por primera vez ahí adelante, ¿no? Entonces cuando yo le platico esto, empieza a confirmar él también que Dios está moviendo el poder del Espíritu Santo, no nada más aquí en la iglesia, sino que en otras congregaciones. Y eso es lo que estuvimos orando el domingo. Y de hecho le dije a los pastores, tenemos un chat de pastores de aquí en la ciudad, y les dije, estuvimos orando por ustedes el domingo, y todos nos agradecieron y todo, pero esta situación de que el Espíritu Santo quiere moverse de manera poderosa, no es nada más de aquí de la iglesia, es lo que se necesita para poder vencer a las tinieblas. Ya no podemos salir a la calle y decir, no, yo no oro en lenguas, yo no oro por los enfermos, yo no le entro a eso. Pues el enemigo va a venir con todo. Y si nosotros no estamos con el poder del Espíritu Santo, no vamos a poder avanzar en el reino en estos días tan peligrosos en los que nosotros vivimos. Entonces, les quería compartir este testimonio. Es una confirmación de que el Espíritu Santo se está derramando sobre toda carne, y aquí en Reynosa, sobre diferentes lugares. Amén. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 6, verso 12, y estamos en este tema que es la segunda parte de principios de la guerra espiritual. Como saben, terminamos el otro libro del amor, y estamos comenzando ahora a estudiar este material acerca de principios de la guerra espiritual. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 6, verso 12. Le voy a pedir al hermano David, bienvenido. Le voy a pedir al hermano David, hermano, fue la que igual, acá también fue el pastor. Efesios 6, 12. Sí, adelante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Es un principio muy importante de la guerra espiritual, que a veces nosotros nos agarramos a pelearnos con la gente, a tener divisiones, a hablar mal con las personas, o nos enojamos porque alguien nos dice algo o nos platican algo. Pero la Biblia nos está diciendo que nuestra lucha no es contra las personas. Hay alguien que está detrás de todo esto, que no quiere que caminemos en unidad. Hay alguien que está detrás de todo esto, que no quiere que los matrimonios anden bien unidos en el Señor. Hay alguien que está detrás de todo esto, que quiere que nosotros no estemos fluyendo en la unidad del cuerpo de Cristo. Aquí en Efesios 6:12 dice, la lucha no es contra tu hermano, no es contra tu familiar, contra tu amigo, contra tu amiga, contra tu padre, ni contra tu hijo, cuando tenemos ahí un hijo rezongón de repente. Nuestra lucha no es contra ellos, es una lucha espiritual. ¿Cuándo se manifiesta esta lucha espiritual de una manera muy fuerte? Cuando tú recibes a Cristo. He escuchado más de una vez que algún pastor, algún predicador está diciendo, cuando recibes a Cristo, no es todo más fácil. No llegas tú a la familia y todo el mundo te está esperando y te está diciendo, ay, gracias a Dios que aceptaste a Cristo, todos los demás estamos caminando en las tinieblas, pero qué bendición que tú vas a venir, nos vas a quitar a nosotros toda nuestra manera de pensar, estamos esperándote, qué bueno que nos vas a decir los mandamientos. No pasa eso. Cuando llegamos, ¿qué hay? Hay oposición. Juan 10:10, ¿verdad? El enemigo viene a matar, a hurtar y destruir, pero Él ha venido a darnos vida en abundancia, vida eterna. Entonces, hay una lucha. Cuando haces un esfuerzo para compartirle a tu familia, empieza a salir ahí la división de la familia. ¿Y por qué me quieres hacer de tu creencia? Como dicen, ¿verdad? ¿Por qué me quieres hacer de tu religión? O sea, empieza a manifestarse una lucha. ¿Qué pasa cuando llegas al trabajo? Cuando estamos nosotros en esa oposición, ¿verdad? En esa oposición, nosotros debemos de saber que el Señor nos ha llamado porque nos ha sacado de la lucha espiritual en la que estamos, nos ha metido por esa lucha espiritual en la que estamos, porque ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Ya no somos parte del reino de las tinieblas. Y por eso hay una oposición en contra de nuestras vidas.
ya nosotros ya no somos, estamos en muerte, ya nosotros no estamos en ese pecado, ya nosotros no estamos con esa falta de esperanza, pero estamos ahora en Cristo Jesús y se va a manifestar. Les estaba platicando ahorita cuando a ustedes les pasó cuando llegaron a su trabajo después de haber recibido a Cristo por primera vez y empieza la gente a darse cuenta que ustedes ya no participan en las mismas cosas que ustedes participan. Empiezan a ver ese testimonio. Yo he escuchado testimonios tan tremendos, ¿verdad?, de hermanos que trabajan en talleres y que vienen y le regresan el mazo a su jefe que le habían robado hace 10 años, ¿verdad? Escuché testimonios así de tremendos y el Espíritu Santo, o sea, trayendo convicción y llorando el jefe. ¿Cómo no? Pues jefe, es que me robé este mazo aquí de taller hace 10 años y nunca le dije, o sea, a ese grado. Pero la gente empieza a ver que Dios trae cambios, pero luego otros hay oposición. Hay oposición porque dicen, Él está ahora perteneciendo a otro reino, a otra vida, tiene otro propósito. Y eso lo vemos ahí en Juan 10:10. Ahora, quisiera compartirles un versículo en Mateo 10:34. Va a pedir ahí a Liz si nos pudiera ayudar. Y es un versículo que en el caso mío, cuando yo estaba pequeño, siéndoles muy sincero, era un versículo que primero me causó mucha tristeza porque no lo entendía. ¿Y cuántas veces nos causa tristeza el saber que no entendemos algún versículo y estamos pensando en que ese versículo tiene que ver con otra cosa y pues nos da un poquito ahí de preocupación de qué es lo que realmente quiere decir la Biblia? Y yo este versículo hasta se lo llegaba a preguntar mucho a mis padres, le llegaba a pedir ahora sí que apoyo para poderlo entender, porque me cargaba que este versículo estuviera expresado como estaba expresado. No lo llegaba a entender, la verdad, de niño también a la primera. Y yo quisiera, ni si pudiera ser tan amable, y ahorita van a ver porque este versículo a lo mejor me da un poquito de preocupación, ¿verdad? Mateo 10:34. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. O sea, Jesús nos está diciendo eso. Y pues imagínense como un niño que te están enseñando en la iglesia que Dios es amor y que Dios quiere paz para tu familia y que Dios quiere restaurar. Imagínense como un niño leer este versículo a la primera, Mateo 10:34. ¿Cómo que viene a traer espada? O sea, sí te saca de onda, ¿no? Están de acuerdo todos de que sí te hace ruido, ¿no? Ahora vamos a leer el 35, Liz, y ahorita lo voy a pedir a Rómulo que me ayude en el que sigue. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Pues ya hasta las nueras van a decir, pues es bíblico, aquí viene la Biblia. ¿Verdad? Estoy justificado por la palabra. Jesús me dio la bendición para echármele ya a la suegra, ¿verdad? Pero bueno, ahí te lo dice claramente, o sea, realmente dice, no he venido, o sea, para y todo paz, sino a traer, en la versión que leyó Liz, me gusta, está muy claro, dice división, ¿verdad? División, en la mía dice disensión, ¿verdad? Pero es una palabra un poquito no tan usada, pero bueno, dice claramente división. Ahora, vamos a dejar ahí como que separadito en la Biblia y vamos a Malaquías 4:6, y lo voy a pedir a Rómulo, si quieres quedarte tú ahí, Liz, y a Rómulo le pido Malaquías 4:6. Y ahora ustedes se darán cuenta por qué me causaba tanto conflicto entender este versículo, porque pues hay otros versículos de la Biblia que pareciera que decían totalmente lo contrario. Entonces ahí en Malaquías 4:6 vamos a leerlo, Rómulo. Yo ya de grande, cuando lo leí ese de Mateo también, estaba yo en un conflicto también de que me decían que vas a la iglesia y no sé qué, y cuando yo lo leí aquí dije, no sé qué dice, que me voy a encontrar con mis enemigos hasta mi propia familia y tengo un ojote, mira. Ahí, como así de que va a haber división. Ahorita ahí vamos a ir a llegar precisamente para ver qué es lo que se refiere a ese versículo. Malaquías 4:6. Ahora fíjense lo que va a leer Rómulo, parece que es todo lo contrario a lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dice Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con bendición. O sea, ahí en Malaquías 4:6 nos dice lo contrario, porque dice que Él va a volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Porque está trayendo división acá. Pero fíjense que el mismo Malaquías nos empieza a dar la respuesta, porque dice, si no se arrepienten y si las cosas no se hacen de la manera de unidad familiar, entonces ¿qué?
Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con ¿qué? Con maldición. Entonces, ¿dónde entra la división? La división no está en el corazón de Dios. La división es el resultado de que hay alguien que se mete con Dios y otro en la familia que no quiere estar con Dios. Y ahí es donde viene la maldición. En una familia, en una congregación, en un trabajo donde empieza a haber esa lucha espiritual, donde este cree y el otro no cree, empieza a haber una división. Entonces, en el corazón de Dios no está diciendo que viene a dividir, Jesús no vino a dividir, pero Malaquías te dice, si el corazón de los padres no se vuelve a los hijos y el hijo a los padres, ¿verdad? Entonces las cosas no van a funcionar bien. Yo mismo en mi vida misma, Dios me ha moldeado mucho, me tuvo que moldear mucho en la comunicación con mi mamá, a mí me tuvo que moldear mucho con la comunicación con mi papá, porque a veces algunos de nosotros tenemos una carácter o una manera de ser diferente a la de otro familiar nuestro. Yo lo veo con mis hijos. Tengo hijos que son así, como que lo que me digan me resbala por aquí y por acá. Y otros hijos, ¿ves? Que les dicen, oye, pásame el vaso de agua. ¿Y por qué quieres que te pase el vaso de agua? O sea, ustedes notarán que hay algunos hijos de ustedes que son más, así, ¿verdad? Pues no es algo mal, ¿verdad? Estaba viendo hace unos días la biografía de Bill Gates, ese hombre millonario que todo el mundo conoce. Y en la biografía de Bill Gates dice que él tenía unos encontronazos con su madre, donde su papá lo tenía que correr de la mesa. Un muchacho genio, un muchacho que desde jovencito ya era programador y estaba haciendo su negocio millonario, considerado ahorita uno de los hombres más ricos del mundo, pero que era un carácter difícil y que su papá varias veces le tenía que decir, cállate la boca, párate. Le dicen que hasta en una ocasión le tuvo que aventar un vaso de leche en la cara porque le estaba hablando tan mal a su mamá. Entonces, si tienen un hijo que va a levantar un vaso de leche, no se preocupen, puede ser Bill Gates, ¿verdad? Puede llegar a ser el hombre más millonario del mundo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas no necesariamente es porque, mi hijo es un fracaso. El doctor David Aguirre nos platicaba cómo su papá le dijo, de todos mis hijos espero algo, pero de ti no espero nada. Entonces, se lo dijo al doctor David Aguirre, ¿no? Es el maestro con más antigüedad en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. A eso se lo dijo a él. Es uno de los doctores que más operaciones y cirugías tiene en todo el país al año. O sea, y así le dijo a su papá, sus palabras fueron, de ti no espero nada. O sea, a veces la oposición mayor es porque hay un plan, un propósito del Señor. Mi esposa me comentaba que una persona se acercó con ella hace unos días y le decía acerca de una lucha que hay acerca de un niño, y mi esposa le contestó, porque hay una gran bendición y un gran plan para ese niño. Por eso es que hay tanta lucha con ese niño, porque Dios tiene un gran propósito. Así que si tú has tenido un hijo, has cerrado con algún familiar, has tenido una oposición, es porque el Señor tiene un plan bien especial para él. Y tú tienes que saber que no es por otra cosa, sino porque el enemigo ya se dio cuenta que él es una persona escogida para el Señor. Entonces ya empieza a aclarar aquí en Malaquías, no está en el corazón de Dios dividir. Dice, la división viene como resultado de que hay una falta de arrepentimiento en las familias. Ahí entonces sí viene eso. Entonces déjame decirte algo así. Cuando yo acepto a Cristo, mi familia es que se empieza a alejar de mí. Y yo me empiezo a alejar de mi familia de una manera en general, porque ahora yo no convivo, o en el trabajo también yo me empiezo a alejar la gente, y la gente se empieza a alejar de mí, porque al final de cuentas ahora busco yo tener otros amigos, los convivios familiares, la gente ya no quiere porque pues yo llego y ya no me visto igual, ya no me porto igual, ya no hablo igual, ya no tomo lo que tomaba. Entonces el plan de Dios es que yo me acerque a mi familia, es que me acerque a mis amigos y que no permita esta separación. ¿O cómo? Sí, o sea, la cuestión aquí no es separarnos de la gente que no conoce a Cristo. Lo que quiero decirte es que va a haber un amigo que era bien amigo tuyo, pero que por el simple hecho de ser cristiano tú se va a alejar. Pero no es la intención ni alejarnos de ellos. De hecho, Jesucristo dijo, no les ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Tú puedes estar ahí, pero que no seas parte de esa tiniebla. Pero sí hay que buscar, pues, evangelizar. Lo que es claro es que va a haber una división por alguien que de la nada
te puede odiar ahora, simple y sencillamente porque te hiciste cristiano. Pero también va a haber alguien que le va a agradecer a Dios y decir, qué bueno que se convirtió este sobrino mío, sí, también va a haber alguien que lo va a decir. ¿Ibas a decir algo? Perdón, Sí, sí, que pues el mensaje de la escritura es amarlo, ¿verdad? Y lo vas a amar de una manera diferente a las personas. Es decir, va a importar más bien su vida, o sea, determinar en ellos que las cosas de andar haciendo que hacen ellos. Entonces, si no, pues como la escritura dice, el Señor dijo, no te robo, pero quites del mundo, ¿verdad? Pues entonces, llega un momento que te guárdalos, desanimas. guárdalos, sí. Llega un momento que desanimas estar, seguir guiando y predicándolos, o sea, llega un momento que te desanimas, entonces dices, bueno, pues a la mejor allá de mi casa voy a orar nada más por ellos, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Sí. Seguida, Ahora, finalmente, pues hay amigos que no puedes definitivamente vivir con ellos porque pues, Era lo que iba. no tienen Absolutamente nada. cuando menos, el que te ama cuando menos respeta lo que tú crees. Sí. Y si no respeta lo que tú crees, tú no le vas a imponer tu fe. Pero el que sabe escuchar y te da Dios gracias para eso, porque por alguna razón nos puso en medio de donde estamos, o sea, ¿por qué nos da acceso a ciertos lugares? Por ejemplo, el tema de la salud para que puedas tocar, o algunos que están en los seculares, ¿verdad? Entonces, el tema es que sí hay un shock. O sea, hay un shock definitivamente y la Biblia pues, no, es directa, o sea, no nos engaña, le va a haber una. Y de los amigos, o sea, yo tengo muchos hasta la fecha desde la carrera y todo eso, algunos de la preparatoria, pues, que todavía tengo alguna relación con ellos muy ocasional, desde luego, muy ocasional, pero hay otros que definitivamente no sé ni por qué los conocí, ¿verdad? porque sea hermano de Rosa. Hermano Joel, ¿quería comentar algo? Pues definitivamente en su palabra Dios nos dice dar cada quien, vamos a decir lo que queramos, porque Él nos dio la libre albedrío. Y la realidad me pasó con una media hermana que hasta la fecha pues no saludamos, pero Media hermana que marcó ya la edición de... sí, de hecho es difícil que yo entre a su casa. Sí, esa es la posición como lo que me refiero, que hay cierto, algunos dicen, qué bueno que el hermano Joel es cristiano, y otros que... Sí, y la razón no es que me corra ella. La asunto es que yo batallo para entrar ahí. ¿Por qué? Porque bueno, yo tengo mi cuarto de guerra, ¿verdad? Pero ella tiene su cuarto de adoración a la muerte, al demonio, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sabía por qué no podía entrar a su casa. Y yo así como que me resistía. Yo miraba la puerta, hasta que un día no se me hizo para un lado y volteó así para allá. Y no, pues ahí tenía todas las veladoras y su suegro muerto, las fotos y esto, lo otro. Y dije, pues ahí está el demonio. Pues, la oposición. La oposición, exactamente. ¿Por qué? Porque a veces me han comentado, ¿sabes? Pero es que yo quiero que. Pues sí, tú quieres que tu tía, que tu tío, que tu hermano, o sea, pues que sean los dos cristianos. Pero te tienes que decidir tú, o te mantienes como cristiano, o te vas para abajo el maligno, porque así dice la Biblia. O sea, si nosotros estamos bajo el poder de Dios, pero el mundo está bajo Satanás. O sea, tú decides dónde vas a estar, y él también lo va a decidir. Y yo me cansé de, oye, mira, fíjate que que lo otro. No, entonces, pues ya ni modo que pueda hacer más. Entonces ya dice la Biblia, bueno, lo que pasa es que Dios le dio ahí el libre albedrío y ella está diciendo... A final de cuentas va a decidir si va a acercarse a la luz o va a irse a la lucha espiritual. Sin embargo, él está de rodillas. Eso no claro, debe, sí, eso no nunca debe de dejamos nunca terminar. Sí. Aunque haya oposición, aunque veamos eso, aunque la gente se aleje, nosotros en nuestro cuarto de guerra personal, creo que hay en la lista personas que ha costado mucho y hay que estar más. Claro, les doy el Porque testimonio. ya es tu amor por nosotros. Les doy el testimonio, ¿verdad? Mi mamá hizo mucho esfuerzo por sus hermanos y mis abuelitos para que ellos decían la palabra. Y mi mamá tenía que organizar, ¿verdad? Me pasa por acá, cenas especiales, ¿no? Así que a cocinar pollo y papas y todo así para que mi abuelito viniera y vamos a escuchar un devocional, o sea, como para que viniera, ¿no?
Y hace una semana o dos, una de mis tías le habla a mi hermano y le dice, queremos que nos des un estudio de Biblia a toda la familia. Al revés, ¿verdad? Es lo que todo mi mente. Entonces ahí vemos así, seguimos persistiendo. Ahora, caso como el que platica el hermano, pues va a ser doble cuarto de guerra, porque está pesada la cosa. Yo sé que así como usted, hermano, no está solo, muchos de nosotros tenemos un familiar que va a ser, así como dice Carla, causa de doblar rodillas. Quería comentarles, entonces, volviendo al versículo 36, y ahora quiero pedirle a Liz que siga leyendo. Entonces ya nos llevamos de idea que en el corazón de Dios no está la división, pero que esa división, esa maldición viene cuando no hay arrepentimiento. Ahora vamos a ver el versículo 36, Liz, por favor. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. ¿Continúa? Sí. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Ahí vamos a parar. Ahí ya Jesús nos empieza a traer la explicación. La división que yo les estoy hablando es porque va a llegar un punto donde tu mamá o tu papá o tu hermanito o tu hermanita te van a pedir algo que va a estar en contra de mi palabra y de mi voluntad. Entonces ya te está explicando Jesús, el que ama más a su padre y a su madre más que a mí. Saludos, hermano. Entonces, pues no, dice, no es digno de mí. Esa es la división a la que se refiere. Oye, hijo, haz esto, fírmale aquí un fraude y todo. ¿Por qué? Porque soy tu padre y no, papá, yo no lo puedo hacer porque yo me convertí, ¿verdad? Entonces, recuerdo un testimonio de uno de los primeros congresos que me tocó llevar a los muchachos de jóvenes a Monterrey, en la iglesia donde es pastor el tío de mi esposa Paulina, el pastor Rodolfo. Y un hermano venía de viajar en varias partes del mundo y de predicar la palabra, un hermano de aquí de México, y de escuchar de primera mano testimonios bien tremendos de lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Nos platica el testimonio de una joven en el Medio Oriente que viene de la fe cristiana y su papá le dice, si tú sigues siendo cristiana, yo mismo te voy a matar. Ahí estás viendo cumplida exactamente la palabra. Un padre queriendo matar a su hija, nomás porque es cristiano. Entonces la hija, pues, lo que dice el versículo 37, el que ama más a su padre o a su madre no es digno de mí. Ella sí era digna del Señor, porque le dijo a su papá, aunque me mates, yo voy a seguir siendo cristiano. Entonces este hombre, nos explicaron el testimonio, que la puso en una soga y le empezó a ahorcar en un baño. Él mismo, el padre, personalmente, esto pasa. Yo he conocido gente cuando tuve un compañero en la maestría de Egipto, que así era en Egipto, te preguntaban, ¿crees en Dios? Pero de la manera que ellos dicen, como ellos dicen, con su religión y todo, no, te matamos. O sea, dice mi amigo que ahí en Egipto no se puede ser ateo, porque si se enteran que eres ateo, te matan. Y eso pasó hace unos años, o sea, no creo que fue hace 20 años, hace unos menos de 10 años. Entonces, esta niña, pues estaba ahorcando, ya se estaba ahogando. Y cuando el Señor se va, recibe el Señor una visitación de Dios que le dice, tu hija me está siguiendo verdaderamente y es hija mía. Se va, él se regresa y me dice, se me acaba de revelar Jesús y la quita de la soga y la suelta. Entonces, el testimonio te das cuenta de esa división que se dio. Ahora, gloria a Dios, porque esa división no tiene que ser por siempre. Podemos orar, como dijo Carla, podemos echarle ganas, podemos seguir intercediendo, casos tan difíciles como el que nos platicó el hermano Joel, y sabemos que así como el testimonio, como esa muchacha que el Señor la bajó ahí de la soga, el Señor puede traer restauración en esa división. Pero es un caso muy claro de lo que, porque dice la Biblia que trae división, ¿verdad? Pero, pues rapidísimo, a mí me pasó ahora que falleció mi mamá, falleció ahora en Semana Santa, y mi mamá fue cristiana toda la vida, la familia de mi papá no. Nosotros íbamos a casa de la familia de mi papá, se burlaban de nosotros, nos decían, pues sálganse, ¿no? Y hasta llegó a haber división a veces de ya no ir a algunas reuniones, algo así, y era la familia. Fue un poco difícil. Sin embargo, mi papá vino al Señor, y pues seguimos tratando, nunca dejamos, donde nos invitaban íbamos. Pero fue difícil, ¿verdad? Todo lo que hablaban de mi mamá, lo que decían, que se había hablado de mi papá, que eran pero fíjate cómo grueso, ¿no? O sea, el día del funeral de mi mamá, estábamos ahí en la velatoria, en la sala, vino un pastor de Querétaro, compartió en el sepelio, y a mí me impactó que hubo tías que a mi mamá la hablaban
horrible y siempre la criticaron por ser cristiana y nos decían los raros. Y ese día, cuando el pastor dice, si hay alguien que quiere decir algo de manejar, no, a mí me impactó, y mi familia, que esas tías se pararon y dijeron, queremos reconocer la fe de Mari Carmen, porque ella nos enseñó a amar a pesar de ser rechazada. Nunca se apagó. Pues al final de cuentas lo valoraron. Sí. Después todo. O sea, ese día dijeron, el testimonio. dijeron, wow, o sea, y dijeron, y ahora vemos en el Dios que ella cree, es un Dios que ha sido fiel. Y yo dije, para mí, o sea, era un momento de mucho dolor, sin embargo, ver esas tías que yo vi que nos sacaban de sus casas, decir eso fue wow. Entonces sí puede haber enemistad, sin embargo el propósito de Dios siempre va a ser unir familias y sobre todo glorificación. Como tú dijiste el domingo, ¿no? O sea, ¿cómo estás contando un chiste de esto? O sea, la gente sí está viendo que tú eres diferente, la gente sí se está impactando de que tú seas diferente, y a lo mejor la verdad la gente sí quiere ser igual que tú, pero se resisten por el pero sí se resisten por alguna razón. Tenemos que dar testimonio en todo momento. Bueno, es que dice Carlos, cierto, o sea, ellos lo ven, lo valoran. Ya a la luz de la palabra, ya con lo que estaba leyendo ahí, nos damos cuenta que esa es la división, dice el 38, lo leo rápidamente: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Dice el 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ayer que estábamos en la oración de pastores, este pastor que les platicaba, tan lleno del Espíritu Santo, al final decía, pastores, dice, todos ayer tuvimos culto, ¿verdad? Y estuvimos preparándonos para predicar, para orar, dice, es muy pesado el domingo para nosotros. Y aquí estamos el lunes a primera hora, aquí en la mañana, y empieza el pastor a decir, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu Santo lo ayudó, dice, cuando eres intercesor, aquí no hay sueño, aquí no hay hambre, aquí no hay con que ando cansado, hay que orar. Y yo creo que cuando nos dijo eso, es cierto. Oye, señores, estoy cansado. Oye, señores, que el domingo estuvo muy pesado para mí, o ustedes, ¿verdad? Que para mí estuvo muy pesado. Cuando eres intercesor, no hay excusa. Tienes que dar, tienes que entregarte. Y por eso es que dice que en este versículo que acabamos de leer, que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. Hay un canto que estaba escuchando ayer en la noche de una hermana, es un canto que se conoce mucho en todo el mundo, que se llama Blessings, que es bendiciones. Y una de las líneas de ese canto dice, nunca te has puesto a pensar que a lo mejor toda esta vida es una preparación para toda la bendición que trae. A veces pensamos que hay mucha lucha en este mundo, tal vez que dice la palabra, pero confiar, yo he vencido. Eso lo vamos a ver ahorita. Primera de Pedro 2.9, ya para concluir, le pido al pastor y ya le pido a la hermana, si nos puedes, hermana, en Juan 16.33. Primera de Pedro 2.9, confirma ese otro versículo de esta oposición que se da porque nosotros hemos entrado en otro nivel en cuanto a nuestra cercanía al Señor. ¿Quieres leerlo, papá? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues ya nos sacó de las tinieblas, o sea, es por eso que está la oposición. Ahorita que hablan de sus familiares, de sus primas, de sus primos, yo tengo una prima que tiene 2 hermanitas más chiquitas y pues nosotros nos hicimos cristianos cuando la grande todavía se llevaba mucho conmigo y todo. Y éramos súper amigos, mi prima esa es súper amiga mía de chiquitos y todo. Nada más nos hicimos cristianos y mi prima me dejó de hablar, así, nos dejó de hablar. Sus 2 hermanas chiquitas me ven en la cena de Navidad y no saben ni quién soy, literalmente. Yo me acuerdo porque soy mayor que ellas, ¿verdad? No saben quién soy. Es más, pueden pasar frente a mí y no me saluden, porque ya creció una desconexión total, porque nosotros somos los cristianos. Son los pastores, son los que nada más están enfocados en eso, mijita. Y pues si llegan a tu pachanga, se van a pórrele, ¿verdad? Porque él es pastor, a ver qué te va a decir. Y pues no voy a regañarla ni nada por el estilo. Prefiero que acepten a Cristo primero, ¿verdad? Les puedo regañar de todo, porque si no aceptaron a Cristo, como que ya se van a ir.
se van a ir, ¿verdad? Entonces prefiero que conozcan el amor del Señor, pero sí sea esa posición. ¿Por qué? Porque ya sienten las tinieblas. Mi primo fue sacado de las tinieblas, mi tío fue sacado, mi tía fue sacada de las tinieblas, y hay esa oposición. Ya no estamos en el mismo reino, ya no jugamos en el mismo equipo. Vamos a ver Juan 16, 33, la hermana, si lo tienes por ahí, hermana. Si pueden ir pasando las peticiones, ¿vale? Sí, para que ya lo vayan teniendo para alcanzarlo. ¿Qué? 16:33. Y esta es una confirmación de lo que realmente está en el corazón del Señor. No es traer división, nada que ver. La división es porque hay pecadores y hay gente buena, por eso hay división. Pero no está en su corazón, es lo que dice Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Yo he vencido el mundo. Amén. Aquí está claramente el corazón del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo, tengáis paz. En el mundo, como decía el hermano Juan ahorita, en este mundo hay tinieblas, ¿verdad? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en el corazón de Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, no es traer división, es estar en unidad. Pero mientras haya gente que esté en el reino de las tinieblas, como dijo el hermano Joel, tienen la libertad ellos de escoger lo que quieran. Si alguien es brujo, se puede morir brujo, porque el Señor nos da la libertad de escoger. No somos robots, Él nos da la posibilidad de escoger. Entonces, mientras haya alguien que se resiste a Dios, va a haber lucha. Siempre que Jesucristo estaba predicando, andaba ahí un religioso murmurando, siempre murmurando, diciendo que por qué poder sanaba a los enfermos, que no lo podía sanar el día de reposo. Y no, si hasta sus mismos discípulos le echaban ruido, Jesús, ¿verdad? Oye, ¿por qué esa mujer vino y rompió el perfume tan caro? A lo mejor le habíamos dado el dinero a los pobres. Su mismo discípulo era el que le metía ruido a Jesús. O sea, Jesús nos dejó en los evangelios claro de que, no hombre, o sea, si esto me pasó a mí, ustedes les pueden pasar todo. Si con los amigos, ¿verdad? Si su propio discípulo le orquestó todos los asesinatos, pues imagínate, ¿verdad? O sea, Jesús ya nos dejó claro que nos puede pasar de todas. Pero confiar, Él ha vencido al mundo. Amén. Entonces vamos a orar y ya tenemos por ahí las peticiones.